Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todos los invitados a nuestros conversatorios. Mi nombre es Jennifer Vieira, soy mentora del programa de Humanízate México y hoy es 28 de abril del 2026 y la verdad es que me siento muy emocionada porque déjenme platicarles. Se sumaron muchas mentoras en estos meses donde están dispuestas a compartir también parte de su gran conocimiento. Me siento muy feliz y honrada de recibirlas a cada uno de ustedes. Y el día de hoy tenemos una gran mujer que sin duda desde que me platicó de qué iba a ser el conversatorio y estábamos platicando de qué iba a ser el tema o no, bueno, yo ya me quería quedar platicando con ella para que me diera el conversatorio VIP. Pero pues ya la tenemos aquí, nos va a compartir justamente de qué habla el tema método raíz. Y es que no quiero expoliar el tema, la verdad es que Dianita nos lo va a explicar increíblemente. Déjenme presentarles a esta gran mujer. Ella es abogada, experta en derecho registral, administrativo, fiscalización y archivo. Tiene más de 20 años de trayectoria en instituciones como Auditoría Superior de la Federación y el Registro Civil. Es autora del libro El Registro Civil a la vanguardia en el Distrito Federal. Dedicó su carrera a dar lectura legal a la identidad nacional y en cambio, pues se ha dedicado también a este despertar cuando pues justamente empezó a analizar un poco más acerca del archivo histórico. Eh, Realmente ella nos va a poder también platicar un poquito acerca de sus actividades con la Lotería Nacional, ¿sí? La Identidad Nacional, perdón. Y el despertar ocurrió en este archivo histórico cuando pues justamente ella daba estos resultados con respecto a la Lotería Nacional EINDP, desde una historia humana que pues justamente va a dar este resignificado a todo lo que ya conocemos como nuestros documentos personales. Desde su formación en patrimonio cultural, trascendió para enfocarse justamente a la historia mínima de familias y es creadora del Método Raíz, una iniciativa que funciona como la organización documental con la sanación emocional. Su propósito es transformar el desorden administrativo en certeza jurídica. Está convencida de que justamente también esa parte tenemos que sanarla, ya que es una información que casi no conocemos, sobre todo pues no le damos ese significado y esa importancia que tiene que dar. Así que por favor regálenme muchos corazoncitos para recibir a nuestra querida Diana Ezequiel, que nos va a platicar esta tarde del famoso método raíz, método que ella misma ha creado. Gracias, Dianita, por estar aquí. Bienvenida. Muchas gracias, Jenny. Muchas gracias a Lucy y a todo el equipo. Muy buenas tardes. Bueno, mi nombre, como ya lo dijeron, es Diana Esquivel Arreola. Soy la fundadora del Método Raíz y ahorita les voy a compartir una presentación que hice para ustedes. Como es algo nuevo, pues tengo que darles la guía y platicarles un poquito para que comprendan en qué consiste este método que a través de mi experiencia y a través de los años he logrado construir. Como lo decía Jenny, pues he trabajado en muchos lugares gubernamentales, pero los principales que me dieron el soporte, digamos, de cierta manera, para pensar en los archivos desde el punto de vista de las familias, es el registro civil y el registro público de la propiedad y de comercio. ¿Por qué? Porque el registro civil es el que resguarda nuestra identidad. Todos tenemos una identidad y todos pasamos por esa institución. Y el segundo, el registro público, es el que guarda nuestro patrimonio. Ahí se encuentra nuestro techo donde habitamos y donde estamos. Sin embargo, en el trayecto de mi vida, después de trabajar para dos instituciones tan importantes como era identidad y patrimonio, me tocó instituciones de alto rigor, como Auditoría Superior, como la Secretaría de la Función Pública. Ahí, tanto las instituciones como los ciudadanos se vuelven expedientes únicamente. Estas instituciones de alto rigor lo que hacen, pues obviamente es pedir cuentas, que tanto las instituciones den cuentas o rindan cuentas de los recursos que les dan, pero con ese mismo rigor también en otra parte del sistema, y cuando me refiero a sistema quiero que lo entiendan de una forma. Sistema público vamos a hablar como la parte gubernamental donde todos los ciudadanos hacemos diferentes trámites.
Y otra parte del sistema es el sector privado, donde también hacemos trámites, pero no por eso dejamos a veces de sufrir con papelería, con documentos que no entendemos, con situaciones de estar dando vueltas. Y permítanme un segundo, voy a compartir de una vez, nada más que les aviso que ya no los voy a poder ver. Voy a compartir la presentación para dar inicio. Un momentito. Pero nosotros acá sí te vemos, Dianita, así que no te Sí, ya lo preocupes, sé. que acá te apoyamos Bien. si alguien quiere preguntar ¿Se algo. alcanza También a con ver toda ahorita? libertad, sí, se está cargando la pantalla. Con toda libertad, si alguien tiene alguna pregunta, pueden ir colocándolas aquí en el chat y con gusto en los espacios que nos indique Diana, abrimos chat. Muchas gracias. Bueno, como les venía diciendo, esta es la presentación y dice el título: Del rigor de la norma al latido de la memoria, una propuesta para humanizar a México. ¿A qué me refiero? Como les decía hace un momento, el estar en instituciones de alto rigor, me di cuenta que incluso mi actuar tenía que ser de esa misma forma. Y a veces de verdad duele el corazón, porque no puedes hacer nada más que seguir las normas, porque precisamente para eso te contratan y eso es lo que tienes que hacer. Cuando estuve en el registro civil, déjenme decirles que fue la institución que más aportó a mi vida personal, no solamente profesionalmente, sino también desde la parte humana. ¿Por qué? El registro civil es la institución que da identidad a los mexicanos. Uh-huh. Y en ella pasan todos los mexicanos que quieran registrarse. Ahí vi algo importante, que ahí no importa el color, el partido al que le vayas, si le vas a la América o a las Chivas, qué te gusta comer, cómo vas vestido, ahí eso no importa. Lo que importa es la identidad, lo que tú vas a conseguir. Teniendo un acta, así fueras a registrar a Juan Gabriel o a registrar a cualquier persona ciudadana normal, que no tenemos una vida pública, el registro levanta el mismo documento para todos y le da la certeza de la misma manera. Es donde aprendí por primera vez que somos ciudadanos mexicanos, pisamos el mismo suelo y estamos bajo las mismas estrellas, y que la identidad es para todos, que es un documento importante, es el primer documento legal que obtenemos en nuestra vida. Entonces ahí empecé a ver cómo estos documentos de gran relevancia logran trascender en nuestra historia. Este documento te abre las puertas para que tú puedas obtener servicios del Estado, para que tú puedas tener educación, para que tú puedas tener servicios como la tarjeta ahora del INAPAM, para que tú puedas tener servicios de salud, diferentes servicios y prerrogativas que te da la misma norma. Trabajé, como les digo, en estos espacios, pero ahí aprendí a ver vidas en los documentos. ¿Qué quiere decir? Cuando tú te enfrentas a una multitud de personas, porque de verdad en el registro va muchísima gente, con diferentes carencias, diferentes problemas que traen cargando, te das cuenta que un documento no es un documento, no es un papel, es la vida de alguien. Es el problema que a lo mejor alguien lleva, es un trozo de su existencia. Debemos dejar de ver los papeles o los documentos, que es parte de esta propuesta que les voy a hacer, como papeles, como basura, como estorbo, como tiliches. Debemos verlo como lo que representa. Por eso, desde la norma te voy a explicar en este documento, que en breve yo espero que salga, qué significa legalmente, en qué te puede ayudar, pero qué significa desde el punto de vista humano. Va a traer decretos de sanación, porque vi muchos problemas cuando tu identidad es difusa, cuando realmente no te das cuenta que trae errores, que no está bien tu nombre, que algo sucede, y eso va a trascender en toda la trayectoria de tu vida. Es el primer documento que le llamo acta raíz, que va a dar origen a todos los demás documentos de tu vida, que además nunca te han dicho qué tienes que guardar o por qué tienes que guardar o por qué tienes que revisarlos. Déjenme contarles que en este registro civil, además de aprender a ver a las personas o a los documentos con rostro,
que aprendí a ver vidas, no nada más papeles. Me tocó formar parte del equipo que en ese momento tuvo una idea importante. Ahí aprendí que el servicio público de verdad debe ser para el ciudadano. Una persona que está detrás de un escritorio de una institución debe pensar en la ciudadanía, porque independientemente del cargo que tengas, la profesión que tengas, la religión que tengas, lo que tú quieras, saliendo de tu casa, de tu trabajo, de tu oficina, todos somos ciudadanos, todos somos mexicanos. Y tarde o temprano nos vamos a enfrentar a este sistema que obviamente, como debe ser, no tiene piedad si a ti te falta algo. Si te falta un documento, si te falta una firma, si te falta un sello, te va a tratar con la misma frialdad como trata a las instituciones, como cuando estuve en auditoría, que tenían que rendir cuentas. La diferencia era que las instituciones tienen reglamentos, manuales, documentos que les dice cómo regular su actuación, y no solo eso, qué tienen que guardar y qué no tienen que guardar, qué tienen que destruir. Pero cuando yo hice esa comparación, para los ciudadanos no hay eso. Los ciudadanos no tenemos un manual, no tenemos un documento que nos diga, estos son los documentos que tienes que guardar en cada etapa de tu vida. Si ustedes mentalmente lo piensan, nuestros documentos a lo largo de nuestra existencia es el mapa que nos permite ver nuestros pasos por el mundo. Es el mapa que nos dice cuándo nacimos, qué patrimonio tenemos, cómo manejamos nuestras finanzas, dónde hemos trabajado, y nos va marcando una ruta. Pero nadie nos ha dicho de esa parte, de cada etapa de nuestra vida, qué debemos guardar y cómo debemos guardarla. No te dicen cuánto tiempo, no hay manuales como para las instituciones. Entonces, como les decía, en este registro civil me tocó la modernización del registro. ¿En qué consistió esta? Las actas de verdad eran unas filas inimaginables donde la gente tenía desde la madrugada que formarse para poder obtener un acta de nacimiento o un acta de defunción o un acta de matrimonio según el tema o según lo que necesitara en su vida. Entonces, con este equipo visionario que de verdad pensó en los ciudadanos y pensamos en los ciudadanos, se creó la primera modernización a este registro civil de dimensiones enormes. Ustedes saben cuántos habitan aquí en la Ciudad de México y cuántos registros debe tener, para que las actas salieran en 5 minutos, de manera inmediata. Ahí fue donde aprendí que un acto bien hecho, un servicio bien hecho, un trabajo bien hecho, impacta en la vida de las personas, sea el que sea. No necesitamos ser servidores públicos para impactar en la vida de los demás. Lo que necesitamos es tener la conciencia de saber que si lo hacemos bien, impacta a muchos, y si lo hacemos mal, de la misma manera impacta. Pero este aprendizaje me quedó que con un acto bien hecho, bien pensado para la ciudadanía, logramos impactar muchas vidas. Entre lo que a mí me quedó más, digamos, en el corazón de lo que puedo recordar, ya que tengo muchas historias por contar, pero solamente diré alguna de ellas. En ese mismo periodo donde yo estuve laborando en el registro civil, salió una nota en las noticias donde hablaba de aquellas mujeres que vivían detrás de la catedral y que prestaban servicios sexuales por 20 pesos. Era gente mayor de edad con tal de tener dónde dormir o que le invitaran algo de comer. ¿Cuál era el problema con estas mujeres que vivían en situaciones paupérrimas, que no tenían un acta? Entonces, un acto bien hecho es donde impacta en la sociedad más vulnerable. Y eso me tocó vivirlo. Se crearon actas extemporáneas del registro civil y a través de esos documentos se les pudo dar a estas personas servicios de salud, el servicio para que pudieran tener la tarjeta que en ese entonces estaba muy de moda y que continúa ese servicio por parte del gobierno de los adultos mayores, un recurso para los adultos mayores. Pero eso, ¿cómo impactó en mi vida? Pues de una manera muy importante. Porque entonces vi que el derecho, lo que yo había aprendido, sí se puede aplicar con el corazón.
sí se puede humanizar trámites tan cuadrados o trámites tan administrativos o netamente legales. Cuando nosotros aplicamos humanidad a lo que hacemos, realmente el cambio sucede. Continuando con esto que les digo, durante esta trayectoria y después en auditoría superior, en la función pública, vi personas que han perdido todo: casas, herencias, identidad, oportunidades. ¿Y cuál es el factor común? No es por falta de leyes. Déjenme decirle que México es uno de los países con mejor legislación. Otra cosa es que se aplique bien. Ese es un punto aparte. Pero tenemos leyes que protegen, leyes que nos instruyen, leyes que establecen, pero eso no era el problema y el factor común que yo advertí. El factor común era que no tenían sus documentos para ejercer un derecho. No contaban con los papeles, y tal vez no por negligencia, sino porque nadie nos ha enseñado qué debemos tener en nuestros acervos o archivos familiares. Entonces, aquí viene una frase que saqué de todo esto que les he comentado, una reflexión. No solo necesitamos sanar lo que sentimos, también necesitamos resolver lo que vivimos, porque al no resolver lo que vivimos, nos afectan las emociones, nos afecta en nuestra vida. Les voy a contar una historia que aconteció. Cuando estaba en el registro llegó un hombre, le vamos a llamar en este momento Mauricio, porque no recuerdo su nombre. Ese hombre llegó solicitando ayuda. Muchas personas quieren ayuda porque se les quema un trámite, porque necesitan cumplir con algo y no lo logran porque no actualizaron su acta, porque no tenían la forma, porque lo olvidaron, porque nadie les dijo. Puede ser un sinfín de justificaciones. Pero ese hombre llegó y me lo pasaron a mí para que pudiera ayudarle. Él acababa de ingresar a su esposa porque sufrió un accidente y estaba muy grave. Pero le dijeron que la iban a sacar porque su acta de nacimiento no era la misma persona que de los documentos que había entregado en otro momento. El hombre llegó de verdad con el rostro desencajado. Cuando tú ves que las personas llevan su documento y que les tiembla hasta la voz, les tiembla las manos y no saben qué hacer, te das cuenta que el documento no es un papel, es la vida de alguien, es la estabilidad de alguien, es la tranquilidad de una familia. Cuando le pregunto me dice, es que licenciada, me dicen que no soy el mismo. Pues si yo soy el mismo, lea usted. Apenas había sacado otra acta de nacimiento porque se la pedían actualizada. Y me di cuenta que entre sus documentos que llevaba, su INE y otros documentos de presentación, veo que dice Mauricio López García. Pero en el acta, que era directa del libro, el acta primigenia, decía Mauricio López y García. ¿Cuál era la diferencia? Una I copulativa. Una I copulativa que no le permitía cumplir con lo que le pedían, que en ese momento el propio sistema dudaba de que él fuera, y entonces se le cayó el mundo al hombre. Lo bueno es que el señor Mauricio, cuando yo le pregunté, porque eso se podía arreglar de manera administrativa, me dijo que sí tenía algunos documentos en su archivo. Le dije, mire, le podemos ayudar si usted me trae documentos antiguos y nuevos que acrediten que toda su vida ha utilizado el nombre sin la famosa I copulativa. Me dijo, licenciada, ¿por qué me pasó esto? Bueno, porque en alguna temporada del registro civil, cuando estaba tratando de modernizarse por allá, por los años 80, ya no te daban copia del libro, te la mecanografiaban si tú lo querías. Obviamente, al ser mecanografiada por personas como nosotros, pues había errores humanos. Y no le pusieron ley copulativa. Y él con esa acta hizo todos sus trámites. Me acuerdo que tardó 2 horas, Mauricio tardó 2 horas en llevar sus documentos. Cuando volvió a entrar a la oficina, me di cuenta que el señor traía en una cajita de zapatos sus papeles doblados. Tuvo un acierto en haber guardado, sin saber qué tenía que guardar, guardó su fe de bautismo, guardó su cartilla militar, guardó documentos de primaria y otros documentos más
ahora sí más del presente, que me permitió acreditar que desde mucho tiempo, desde siempre, él utilizó el nombre sin la I copulativa. Cuando le dije al Señor y que él veía que yo estaba arreglando sus documentos, tú te das cuenta cómo las personas cambian, cómo el rostro se les ilumina, cómo sienten paz. Me acuerdo que incluso respiró y se quedó tranquilo. Cuando le dije, no se preocupe, si cumple con los requisitos, gracias a que usted guardó sus documentos de su archivo. Me dijo, ay, licenciada, le agradezco mucho. Ese mismo día logramos que saliera su acta con una anotación marginal donde se decía que era cómo era su nombre sin la I copulativa y el señor pudo resolver su tema. A lo que voy con esta historia que les cuento es eso. Me di cuenta que cuando a cualquier lugar que vayamos y llevamos documentos, la gente no lleva papeles, lleva historia, lleva su vida, lleva a veces su familia en la mano, porque de ahí depende la estabilidad familiar, la estabilidad laboral, la estabilidad financiera. ¿Qué es lo que quiero a través de este método? Humanizar a las familias y a México respecto a su propia historia. ¿Por qué? Porque he trabajado ya muchos años y algunos años hacia acá en temas de archivo. Incluso abrí mi propia empresa y a eso me dediqué, pero archivos institucionales. Pero me di cuenta, como lo decía Jenny, incluso en Lotería Nacional trabajando archivos históricos, que el problema no era ahí. A los servidores públicos les dan cursos de archivo, les dicen por qué es importante, pero como no viene esa enseñanza desde la raíz, no logran comprender la importancia de los documentos. Entonces se me ocurrió una idea, crear precisamente este método para que desde la raíz que somos todos los ciudadanos, antes de ser profesionistas, servidores públicos y demás, tengamos la conciencia de la importancia de nuestra historia y de la importancia de la historia de los demás. Porque al existir empatía, vamos a crear y vamos a surcir un México nuevo. ¿Por qué? Porque al existir conocimiento, yo esperaría de verdad que nuestro trato entre ciudadanos, sin importar como en el registro, partido, si le vas a algún equipo, si te vistes de un color, de tu estatus social, tú puedas ayudar y puedas comprender cuando alguien te lleva un pedazo de su vida. Déjenme explicarle. Además, ya les expliqué un poquito la historia, cómo surgió. Yo aquí veo con claridad que las personas viven dos tipos de desorden. El emocional, como ya lo dijimos, pues tener que sanar lo que vivimos, lo que sentimos, lo que hemos pasado en casa, en nuestras familias, pero también el documental, porque el documental impacta en el emocional. Y ustedes no me dejarán mentir. Cuando ustedes traen un problema con un documento, con un trámite, la vida se trastoca. Pueden estar preocupados, les puede dar insomnio, les puede doler el estómago, pueden tener sintomatología diversa. Entonces, la parte documental sí afecta a la parte emocional. En este método, yo lo que intento, lo que voy a tratar es reconstruir la historia personal de cada uno de ustedes. Si nosotros no conocemos nuestra historia, que son nuestros papeles, como ya les dije, ¿qué deja de manifiesto en esta vida que pasamos por este mundo? Nuestra historia a través de nuestros documentos. No solo los que nos vieron, no solo lo que hablamos, no solo lo que estudiamos, sino todo el trayecto está documentado. Pero tenemos que saber cuál es la importancia y cómo pueden ser herramientas de poder que me sirvan a mí para defender mi identidad, mi patrimonio, mi trabajo y a mi familia. Y la otra es la organización consciente de la vida documental con el fin de humanizar las vidas. Porque ordenar tus documentos también es un acto de paz. Conocer lo que tienes y saber cómo utilizarlo te va a liberar del miedo, de la incertidumbre, de la dependencia y de muchos casos también libera emocionalmente, como lo venimos comentando. Entonces, el método raíz tiene 4 estaciones básicas.
que en ese libro, en su momento, cuando ya salga, ustedes van a poder ver ya con mayor precisión, mayor claridad, cuál es la profundidad. Este no es un sistema solo para que organices, es un proceso de alquimia legal y humana. Aquí estoy tratando que la parte de abogada, la parte de auditora y la parte de archivista te expliquen de manera humanizada por qué tus documentos son importantes y cómo impactan en tu vida. Quiero que tengan algo en mente y que lo tomen en conciencia. Los documentos no nacen en las instituciones. Los documentos los resguardan las instituciones, pero los documentos nacen de nosotros. Una sociedad que no necesitara servicios médicos porque todos somos sanos, no existe un IMSS, no existen hospitales, no existe el ISSSTE. Entonces, ¿dónde nace el documento? ¿Dónde nace la historia? En nuestra historia. Porque yo requiero un servicio, yo voy, me inscribo, nace contigo. Entonces, ¿quién es el soberano de ese derecho y de ese documento? Nosotros. Pero lo hemos olvidado. Pensamos que la institución es la obligada, sí, de resguardarlo y de hacer el trámite. Pero nosotros somos los que tenemos el mando en nuestras manos, en nuestra historia, en nuestro archivo. Los documentos son nuestros, son nuestra historia. Los que mandamos somos nosotros. ¿Por qué el sistema nos trae vuelta y vuelta? ¿Por qué el sistema no cumple con lo que pide? Porque nosotros no conocemos. Si nosotros conocemos nuestros documentos, los analizamos y les damos el valor que tiene y los conservamos de manera adecuada, el mando no pasa al sistema, el mando se queda en nosotros. Los soberanos somos nosotros. Así que te voy a enseñar cómo ser soberano de tu propia vida. En este momento, aunque no lo contesten todavía, quiero que piensen en lo siguiente. Supongan que en este momento viene un sismo. Ustedes saben que aquí en México tiembla cada rato y ni siquiera te avisa. Si ustedes tuvieran que salir rápido de su casa. Ay, voy, hija. Dile que ahí voy todo para de limpiar los frijoles. ¿Listo? Si ustedes tuvieran que salir en este momento de su casa con lo que tienen puestos para recuperar su vida, en 5 segundos, ¿qué documentos se llevarían? Piénsenlo, por favor. Pero piénsenlo desde dónde lo tienen, cómo lo tienen acomodado, y si tuvieran que salir rápido en una catástrofe, en un caso fortuito, en fuerza mayor, en un imprevisto, ¿qué documentos se llevarían? Y si lo que ustedes jalaran en ese momento logra sostener su vida. El primer punto y la primera estación es reconocer, el despertar de la verdad. Aquí, en este reconocer, no solamente vas a inventariar tus papeles, vas a realizar un inventario del corazón para admitir qué tienes y qué no tienes. ¿Qué tienes bajo la cama? ¿Qué documentos no has actualizado? Si a lo mejor hay trámites que no has llevado a cabo y son documentos que faltan en tu haber, o de plano desconoces realmente qué tienes en tu archivo, que en un momento determinado te pueda ayudar a reconstruir tu vida. Quiero decirles algo, porque este método pues tiene valor e importancia en la vida de los ciudadanos, o al menos ese es el objetivo. Trae una propuesta de un sobre raíz para supervivencia. Ahí te enseño qué documentos debes tener en copia certificada, qué documentos debes tener en original, qué documentos debes tener en copia, cómo los debes guardar digitalmente para que en un momento de catástrofe tú únicamente agarres tu sobre y salgas. ¿Cuántos, y nos ha tocado vivirlo, cuántas personas ha habido que después de un desastre, un temblor, una inundación, pierden todo? Y no pueden reconstruir su vida ni siquiera en una semana, ni en un mes, y queda su descendencia, queda su propia vida destruida. No pueden recuperar papeles, no saben dónde quedaron, es más, a veces ni siquiera saben qué tenían. Este método es preventivo, es donde te voy a enseñar qué debes tener para que tú en ese momento lleves tu sobre y en cuestión de horas puedas reconstruir tu historia y proteger a tu familia y protegerte a ti.
Eso es lo importante. Entonces, la primera etapa es reconocer. Debes reconocer que tienes un problema, que tienes un caos, que no sabes realmente qué guardas, ni dónde lo guardas. A lo mejor unas cosas tienes en casa de tu mamá, otras en casa de tu abuelita, otras contigo y otras ni siquiera te acuerdas. Entonces, ese es el primer punto. Debes reconocer qué tienes, qué no tienes, dónde lo tienes, si es que te acuerdas. El segundo es archivar. Aquí es la construcción, yo le llamé del castillo. Aquí sí te voy a dar un proceso técnico muy sencillo de archivo, muy sencillo para los ciudadanos, para que puedan empezar a ver cómo se organiza un archivo familiar. Yo lo hice en función de mi propia historia, las etapas de vida, ciertas carpetas, pero déjame decirte que este archivo no es de papeles muertos, este archivo es memoria viva. Así es que si tú tienes algo que yo no consideré y tú dices, es que faltó una carpeta, a mí me falta guardar estos documentos, tú vas a tener la posibilidad de hacerlo, porque es tu propia existencia. Todos somos diferentes, tenemos diferentes caminos en la vida y diferentes documentos. Sin embargo, a lo largo del libro te voy a ir explicando por qué tienes que guardarlos, cuánto tiempo tienes que guardarlos y cuáles puedes destruir sin ningún problema. Esto es archivar. El castillo es porque con este método archivístico, voy a tratar de que tú pongas una muralla en tu vida para que en caso de un desastre, de que alguien entre, de que tú te vayas, porque luego no pensamos en que podemos irnos. Desde el momento en que nacemos, pues vamos a morir. Y no es porque sea fatalista, es porque debemos prevenir para que los nuestros no queden desamparados. Es más importante que lloren por tu ausencia a que lloren por el desastre que dejaste y no pueden resolverlo. Entonces, aquí te voy a enseñar en esta etapa a crear ese castillo blindado que permita que tú duermas tranquilo y los tuyos duerman tranquilos. En interpretar, esta es la parte del corazón del método. Aquí te voy a traducir en ese lenguaje frío burocrático qué significa tu documento y por qué tienes que guardarlo. Les voy a dar un ejemplo. A los que se dedican a cuestiones inmobiliarias lo saben, pero a la gente que no se dedica a cuestiones de trámites inmobiliarios o de notario, pues lo desconocen. Yo debo decir, yo lo desconocía, que por ejemplo, a veces los recibos de agua los tiramos. Decimos, ay, ya para qué tengo este papelerío aquí, ya están viejos. El recibo de agua es como tu segundo documento, como la escritura de propiedad. Tú con tus documentos de recibo de agua, si tú vendes tu propiedad como casa, habitación, el notario puede reducirte impuestos sobre la renta. Entonces los documentos van teniendo un valor para el ciudadano, van siendo importantes y así como ese, te voy dando diferentes tips para que tú lo guardes. Otro ejemplo, en el tema de salud. Uno va guardando sus recetas, va guardando sus documentos de sus consultas, pero llega un momento en que ves tanto que dices, no, ya voy a tirar esto ya no me sirve, esto ya no me sirve, esto ya no me sirve. Déjenme decirles que hay una norma que permite a los hospitales y demás en 5 años destruir ciertas historias clínicas. Si tú piensas que está guardada en esas instituciones y que puedes recuperar tu historia cuando lo necesites, déjame avisarte que no es así. Así es que parte de este método te va dando tips para que te diga por cuánto tiempo tienes que guardarlos. Pero no solo físicamente, te voy a enseñar a crear su espejo digital, que tiene que tener la misma estructura que tengas con tus documentos físicos, porque debes tener el cuerpo, que llamémosle el cuerpo, la parte física, y la nube es el alma. Debe ser totalmente compatible, que si uno se destruye, tú tengas forma de recuperar tu vida de otra manera. El chiste es que tú nunca quedes desprotegido ante una circunstancia que no puedes controlar o ante el sistema. El otro tiene que ver con zonificar para surcir. Es el acto donde tú vas a poder distinguir tu información y vas a saber qué utilizas en el campo de batalla. ¿A qué me refiero? ¿Qué documentos son que tienes que usar casi en todos los trámites? Acta de nacimiento, el CURP, la e-firma, el INE. ¿Cuáles debes tener a la mano? Incluso en copias, porque siempre te lo van a pedir. ¿Y cuáles puedes guardar como histórico, que forman parte de tu historia de vida?
de tus ancestros, de tu vida en general. El digital y cuáles son los documentos de emergencia. En esta parte de zonificar tú vas a poder distinguir qué documentos utilizas para una cosa, qué documentos utilizas para otra cosa, qué tan ágil debes expedientarlos para poder tenerlos a la mano y cuáles debes tener de emergencia. Es preventivo, este método es preventivo para que nunca te agarre desprevenida la vida, ni a ti ni a los tuyos, porque ordenar la vida también es sanar. Aquí les hice un mapa, quería hacerlo muy gráfico, porque muchas familias no se han dado cuenta, muchos de nosotros no nos hemos dado cuenta, pero este es nuestro mapa de vida. Este es nuestro mapa de vida gris, no sabemos qué tenemos, no tenemos bien la información médica. El patrimonio, pues tenemos, ejemplo, tenemos el contrato privado de nuestra propiedad, pero nunca lo llevamos a notario y no tenemos folio real. Déjame decirte que en verdad no tienes nada. Identidad, tienes errores en tus actas y así en todos tus documentos. Déjame decirte que tienes un problema, no solo para ti, también para tu estirpe, para tu linaje. Muchos dicen, es que yo amo mucho a mi familia, yo los quiero mucho. Yo lo entiendo, pero es el momento de demostrarlo, porque si tú no dejas el camino de tu vida para cuando tú no estés, te voy a decir qué sucede porque yo lo he visto. Tu familia no solo te llora a ti, va a llorar porque se siente desprotegida al no saber qué hacer con el relajo de vida que hiciste, no saber dónde encontrar los documentos. Y es ahí donde la oportunidad sale, y si tú los llevabas por el camino de la luz, haciendo lo correcto, siendo buenos ciudadanos, siendo buenos hijos, buenos padres, todos buenos ciudadanos, llega el momento en que en la desesperación tú los orillas a las sombras, a la corrupción. Va a llegar alguien que le diga, yo te ayudo, pero te cuesta tanto. ¿Y ustedes qué creen que va a hacer? Y no porque tenga una mala educación, sino porque quedó en un estado de indefensión, quedó en la oscuridad. Pero no solamente pasa con los papeles. Quiero que ustedes sepan que ahorita en la actualidad hay un tema importante. Quien no deja sus claves de las plataformas que utiliza, llámese Amazon, llámese Bitcoin, llámese Facebook, llámese como ustedes quieran, si en el momento que por alguna circunstancia ustedes faltan, sus familiares no van a tener forma de recuperar su vida que no pertenece a las corporaciones, pertenece a su estirpe. No van a poder cerrar cuentas. Y en el banco, si no saben que son beneficiarios y pueden cumplir con todo, aunque ustedes se hayan desvivido toda la vida, no van a poder ellos cobrar ese beneficio por el que ustedes les dejaron de dedicar horas, de dedicar días por trabajar. A eso me refiero cuando les digo que no piensen en la muerte, sino en la estabilidad y el amor que le tienen a su estirpe, a su familia, a los suyos. Eso es un acto de amor. Dejar prevenido todo, en cualquiera de estas formas o en cualquiera de estas carpetas, porque todas son carpetas que ahí te voy a mencionar, de las diferentes etapas de vida. No solo son papeles, son olvidos, son vacíos, son silencios, son ausencias. Y eso permite que las sombras entren a tu hogar cuando tú ya no estás. Les voy a poner otro ejemplo porque ahora nuestras familias son también con seres sintientes. Aquí ven las mascotas, ahora les llaman seres sintientes y somos familias, multiespecie. Ustedes han pensado, todos aquellos que aman su mascota, que son las que nos resguardan cuando lloramos, las que nos acompañan, las que nos reciben, las que nos aman. Si ustedes faltaran, ¿qué pasaría con ellos? ¿Han pensado siquiera qué pasaría con esa mascota que nos ama con todo el corazón? Yo he visto, de verdad, y se los puedo decir, que cuando el dueño falta, esos animalitos o son echados a la calle o son dados en adopción a cualquier lugar y eso si les va bien, o simplemente son maltratados. Si tanto nos aman, por eso los consideré en las carpetas de vida. Incluso van a encontrar ahí en el libro
decretos para adopción, cuando nos roba el corazón un perrito de la calle, un gatito de la calle y lo adoptamos, ahí te propongo un acta de adopción. ¿Por qué? Porque es tu compromiso hacia ese ser sintiente que estás integrando a tu familia. Pero también te propongo un manifiesto para que tú, desde tu amor y en presencia, seas soberano y ahí indiques a quién le vas a dejar a Firulais en caso de que tú no estés. Este método abarca toda tu historia, toda tu vida, porque tengo que darte las herramientas para subsistir. Ahora hablan mucho del tema que tiene que ver con sostenibilidad. Yo les preguntaría, en un caso de alerta, donde tienen que recuperar su vida, ¿realmente son sostenibles? ¿O siguen teniendo su archivo debajo de la cama sin saber qué es? Ahora sí les digo, ¿tienen una piñata o tienen un búnker? ¿Por qué es el milagro? ¿Por qué le llamo el milagro? Porque me di cuenta a lo largo de mi vida que un acta puede devolver una identidad, que un archivo puede restaurar justicia. Cuando tú no conoces tu vida y tus documentos, puedes sufrir actos de injusticia. Y es porque no lo sabes, porque nadie te explicó esto que te acabo de decir aquí, que es muy gráfico. Nuestra vida se compone de historias, de vivencias que se documentan. Si tú las tienes en orden, no solamente, mire, quiero que vean aquí, lo que es identidad, patrimonio, salud, finanzas, justicia y parte de la bóveda digital tiene que ver con poder subsistir ante el sistema. Ante cualquier circunstancia que se nos presente, tú tienes el mando de tu vida. Tú eres quien gobierna. Tú eres quien dice que sí y que no, no el sistema. Pero los que hablamos acá de legado, memoria, objetos y mascotas, hablamos de la otra parte que es parte de tu historia y que también es tu archivo. Es de tus ancestros, de tu familia, de tu estirpe. No dejemos que se pierda el mole que hacía la tía Cuquita, que le quedaba bien bueno, pero nunca le pregunté cómo se hacía. Se muere la tía Cuquita y se acaba la tradición. Todas las familias de México tienen tradiciones y saberes únicos que debemos pasar a las generaciones, a nuestros hijos, porque esa es la raíz, la enseñanza que les va a mostrar a nuestras generaciones que nuestra familia viene de una familia bien, de una familia de luz. Y si no fuera, te invito a que te vuelvas el ancestro fundador y reivindiques el camino. Fíjense que esto surgió de lo siguiente. A mí de verdad me molesta mucho que ahora en las noticias, y lo entiendo, pero ahora en las noticias hablan de que México es un país de corruptos, que México es un país de narcos, que México es un país sin estudio, que México somos ignorantes. Yo les puedo decir después del conversatorio que vi ayer y de familias que he tratado, que México no es eso, que hay familias que no son eso, que si ustedes a través del método descubren cómo sus ancestros lograron darles a ustedes lo que ahora son, ustedes van a ver que somos un país del esfuerzo, un país de trabajo, un país digno. Y tenemos todos varios ejemplos, les voy a poner uno. Yo todavía voy con esa señora, desde la primaria me llevaba a mi mamá, que hace quesadillas por la tarde-noche. Ahorita sus hijas son las que están llevando el negocio. Y es un lugar muy sencillo. Pero esa señora, con eso saber, esa tradición, sacó a todos sus hijos con carrera universitaria. Ese es a lo que me refiero. Que ustedes empiecen a reconocer en su historia familiar para surcir este México que está tan herido, tan dañado, y que nuestra juventud vuelva a tener ese valor, que valore sus raíces y su historia a este México, que empiecen a hurgar en sus propias raíces. ¿Qué fue lo que mi familia hacía mejor? ¿Cómo fue que mis abuelos, mis ancestros lograron que nuestra familia estuviera estable? ¿Qué me dignifica? ¿Qué me hace diferente de lo que dicen los periódicos, de lo que dicen los demás? México no es eso. Y es lo que quiero que las familias comprendan. México no es eso.
Y cuando al sistema se le sale de las manos la realidad, creo que estamos obligados a recuperar a través de nuestra esencia y de nuestra historia nuestro país. Por eso este método va también dedicado a surcir a México a través de tu comedor, a través de tu casa. Porque las historias oficiales no es la nación, son historias oficiales de México. Las historias y las mejores historias de nuestro país que hacen patria se surcen en cada vida de cada familia. Cuando tú ordenas tu vida, ordenas una parte de este país. Es como cuando nos dicen las sanadoras, porque todos hemos ido a nuestras terapias de sanación. Si tú cambias la actitud porque no vas a cambiar a los demás, cambia tu entorno. Y eso nos dicen y de verdad tienen mucha razón. Pues aquí es lo mismo. Si tú organizas tu vida desde tus cimientos, vas a lograr que cambie tu entorno y tu comunicación con el sistema y con los demás mexicanos, para que cuando tú veas a alguien que puedes ayudar porque ya aprendiste el valor de los documentos, lo hagas con esa conciencia de que es un mexicano como tú, un ciudadano como tú. Quitemos los estigmas. Todos pisamos el mismo suelo, todos estamos bajo las mismas estrellas. Y si el sistema no puede, nosotros podemos. Déjenme decirles aquí que esto que hoy comparto con ustedes no es solo una reflexión, es una nueva forma de pensar, es un camino al que les invito a atravesar, porque sanar no es solo un proceso interno, también es un proceso práctico. Así es que yo te invito a que tomes tu lugar, tomes tus papeles, tomes tu historia. El mando siempre fue tuyo, lo que pasa es que no te habías dado cuenta. Si esto resonó contigo, esto no termina aquí. Cuando una persona entiende su vida, puede dejar de cargarla. Y cuando deja de cargarla, puede empezar a vivirla con libertad. Lo que cargas no te ayuda, no creces, no hay evolución. Lo que liberas y dejas de cargarla, puedes vivirlo con libertad y con soberanía. Entonces, yo les agradezco. Esto es lo que les quería comentar y en qué consiste el método raíz. Guay, wow, un aplauso enorme para nuestra querida Diana, que de verdad incluso baja el mensaje. Ay, no sé, a mí me encanta cómo lo compartes y créeme que lo que acabas de comentar, yo también por acá dije, voy a poner una caja al lado de la cama para cuando tenga que salir corriendo ya estén todos los documentos ahí. Te comparto, Dianita, que yo sí tengo mis carpetas. De hecho, aquí las tengo a un ladito y ahí vienen los documentos, pero sí, ahorita que dices, si pasa una incidencia, pues yo creo que lo primero que pensamos todos es salir corriendo, pero el que tú digas tener esta copia digital para que cuando pase así que no puedes salir más que tú, pues tengan todos este respaldo. De verdad que me encanta, gracias por compartirlo. Y yo sabía que también les iba a encantar a todas las aquí presentes. Y pues bueno, vamos a dar un espacio para quienes tengan alguna pregunta, alguna duda, quien quiera también extender sus felicitaciones a nuestra querida Diana, que ahorita ya está hablando de este libro Método Raíz, pero también es una coautora dentro de nuestro libro de 99 Hadas, y es increíble tener líderes como tú, Dianita. Muchas gracias por estar aquí, como siempre les digo, por su Gracias, ser, Jenny. por su hacer, porque sin duda somos grandes líderes que estamos tocando corazones y cada uno desde su trinchera, porque cada uno tiene una causa diferente, pero qué bonito que el día de hoy estemos a través de estos conversatorios, pues justamente compartiendo toda esta información que es muy valiosa. Gracias, Diana. Miriam, muy buenas tardes desde Playa del Carmen, que también se anda conectando. A ver, tienes manita levantada, te escuchamos y de ahí pasamos con Isis. Hola, ¿me escuchan? Sí, Bueno, pues, perfecto, adelante. no, pues primero que nada, muchas gracias por este conversatorio. La verdad es que me encantó y agradezco mucho a Diana, pues todo lo que nos enseñó ahorita. Digo, sabemos que tenemos que tener como todo en orden, pero la verdad es que a veces se te pasa la vida y muchas veces no haces lo que tienes que hacer, ¿no? Digo, yo como maestra de teatro trabajo mucho como
la parte de tener todo en orden. Y yo siempre les digo a mis alumnos que todo de todo lo que hagas, siempre va a haber una reacción. De cada acción que tú tengas, siempre va a haber una reacción, ¿no? Y en el teatro lo sabemos perfectamente. Si alguien no llega a la hora adecuada, genera ya ahí una emoción o una emocionalidad con el grupo o un trabajo distinto. Entonces yo siempre he creído que tener en orden todo, o sea, no digo, no vas a ser exactamente como súper estricta y eso, pero sí tiene mucho que ver el orden que tú tengas, tanto en tu vida como en tu casa, como en tus cosas, tus papeles, te va a ayudar a estar estable o no estar estable, ¿no? Entonces también tenemos que entender que la estabilidad también nosotros la ganamos o la perdemos en cada momento que tengamos que decidir nuestras decisiones. Y les platico esto porque yo en algún momento de mi vida permití que una persona trabajara mi, con mi nombre, ¿no? Con mi nombre en algún punto en un negocio. Yo le tenía mucha confianza a esa persona y le dejé como todo, que usara mi nombre, que sacara teléfonos celulares a mi nombre, y de verdad créanme que fue una situación bien difícil al final, porque yo perdí o sea, ya no quiso servir la, la piel, ¿no? Para yo poder hacer mis facturas, todo. Y me generó de verdad una cuestión yo me molesté mucho con esta persona, o sea, le reclamé, le dije, confié mucho en ti y esta persona no hizo todo lo que tenía que hacer. Estoy en esos trámites todavía, o sea, fue como meses atrás en donde yo viví una crisis de nervios por eso, porque me llegó todo de jalón el darme cuenta de que el haber prestado mi nombre y el que yo no tenía como yo no había sido consciente de estar yo haciendo las cosas, sino de que otra persona las hiciera por mí. Entonces eso es lo peor que puedes hacer, ¿no? Es lo peor, no puedes confiar en nadie, tienes que ser tú la persona que maneje tu vida, que maneje tus asuntos, y la verdad es que sí fue una situación muy complicada y muy fuerte para mí, y sí tuve que salir al psicólogo y todo, porque como dice Diana, sí es cierto, o sea, yo estoy esperando y les platico este 30, que es este jueves que viene, fíjate todo lo que pasa, ahora sí que todo lo que pasa por algo, de verdad yo tenía que escuchar esto, voy a ir por mi fiel después de no sé cuántos meses que estuve esperando a que me lo dieran, a que me resolvieran, porque también hubo una cuestión en mi RFC que se equivocaron, se duplicó por una cuestión de mi CUR, que también hubo una situación ahí muy fuerte de que me cambiaron la identidad, donde yo había nacido. El chiste es que yo he pasado casi todo el año 2025 arreglando papeles y arreglando cosas, y de verdad a mí en lo emocional me pegó muy cañón, porque no puede ser que te estén pasando tantas cosas y tú dices, bueno, tú tienes que ser consciente de que tú decidiste dejar esto y no lo resolviste en el momento, y todo eso te genera estrés y crisis nerviosas y malestares y todo. Entonces, la verdad es Déjame que decirte, Miriam, que tocaste un punto muy importante que también en su momento lo tocó en el libro. La e-firma no es del contador, no es del abogado, no es del asesor, y ustedes lo ven, no porque sea la e-firma. Y les pongo un ejemplo, por ejemplo, Shakira, Juan Gabriel, ¿qué sucedió cuando ellos daban su mando? Por eso les digo, nosotros somos los soberanos. Tal vez contratas a alguien, pero siempre tienes que estar al pendiente. Es muy importante el tema de la e-firma porque es como si le dieras tu mano derecha, si es que firmas con la derecha, para que firme documentos en tu nombre, y es como una firma autógrafa en un cheque en blanco. Entonces, ese es un tema muy, muy delicado, y sí, es importante que siempre custodiemos a quienes contratemos, incluso a los abogados. Yo soy abogada, pero debo decirlo. Si ustedes van a un juicio, llevan un juicio, pídanle copia de todos los acuses, de los acuses incluso electrónicos. ¿Por qué? Porque cuando hay un problema, se van y te dejan en estado de indefensión. No sabes ni en qué juzgado, ni qué fue lo que dijo, no sabías qué pasaba, e incluso le llamo el método del goteo.
que tú vayas poco a poco sacando copias, le vayas pidiendo información para que también evites en un momento determinado que se venda a la contraparte y resulta que tu expediente ha sido expurgado. Le quitaron cosas, le movieron cosas, hizo cosas que tú no estabas de acuerdo y le llamo el método goteo, para que no al final quieras sacar copia certificada y te salga carísimo, lo vayas haciendo continuo. No es porque no sepa hacer su trabajo, es porque tú eres el soberano de tu historia y tú debes controlar todo lo que afecta tu vida, tu identidad, tu patrimonio y tu estabilidad. En el libro vienen varios decretos de sanación para que ustedes tomen conciencia, por eso humanicé la rigidez de los documentos en algo humano para poder comprenderlo desde el corazón. Sí, muchas gracias, Diana. Muchas gracias, de verdad. O sea, yo ya abrí los ojos desde el 2025 y todo lo que dijiste, haz de cuenta que yo estaba oyendo y yo decía, ¿esto lo habló por mí, Diana, o qué pasa? Pero muchas gracias y de verdad pónganse muy abusadas, no dejen a nadie que maneje sus asuntos, porque de verdad pueden llegar hasta la cárcel y yo no está viendo ni, o sea, no, es horrible. Pero bueno, yo ya pasé eso, y ahorita ya mis asuntos ya están arreglados, seguro social, todo, ya nada más me falta la firma, pero bueno, pues eso es todo. Muchas gracias, Diana, por compartir, muy interesante y muy... De nada. Gracias. Gracias, Miriam, gracias, Diana. Bueno, por ahí también tuvimos personitas que se estuvieron integrando al Zoom un poquito más tarde de cuando iniciamos. Dianita Esquivel justamente es invitada especial que nos está hablando de la importancia de los documentos y la verdad es que lo mencionas muy bien, Miriam, y muy acertado. Hay ocasiones donde por no tener esta copia, ya sea digital o copias de estos documentos, también genera muchas emociones que del estrés y pues simplemente el estar yendo y viniendo a estas instituciones, sacando las copias y demás, es algo que podemos evitar mucho, tanto para nuestros hijos y para nuestras otras generaciones, de pues justamente darle esa importancia y para todas las que son mamás o que tienen pequeños en casa, váyanles platicando, mira, este es tu acta de nacimiento, va a ir en esta carpetita. ¿Por qué? Pues porque es muy importante que ellos también vayan conociendo su información, sus documentos, se hagan responsables, no nada más cuando ya vayan a cambiar de harina a otro costal, sino que también pues vayan también conociendo ellos qué es eso, para qué nos sirve, la Jenny, importancia de nuestros documentos que sin duda no podemos dejar de largo también e irle explicando a estos pequeñitos. Jenny, déjame decirte que más adelante va a haber talleres de concientización para que también desde los pequeños hasta quien quiera participar pueda conocer sus documentos. Este método tiene también uno de los objetivos es integrarlo a las escuelas. Nadie nos explica en la universidad, digo, ya traemos documentos de nuestra historia, pero nadie nos dice en la universidad que independientemente de lo que estudies vas a generar archivos. Entonces, si nosotros empezamos a concientizar a nuestros jóvenes, parte del libro yo espero que ya pronto pueda salir a la luz, estoy haciendo una propuesta de responsabilidad solidaria con los padres para que a los 16 años entreguen a sus hijos sus primeras carpetas, para que empiecen a hacerse responsables de sus documentos y darles la soberanía. Me ha tocado ver familias donde los jóvenes todavía a los 20 y tantos años, 30 años, le siguen pidiendo a su mamá su acta o le siguen pidiendo su certificado de la escuela. No, por favor, debemos concientizarnos y hacerlos responsables. Si ellos no pueden subsistir con sus propios documentos y sostener su propia vida, los estamos dejando inválidos. Yes. Muchas gracias, Diana. Escuchamos a Isis, Daniel, que tenía por ahí su manita levantada y ahorita nos vamos contigo, Daniela. Gracias. Hola, buenas noches. Bueno, solamente quería agradecer a Diana todo lo que nos acaba de compartir. La verdad es que es muy interesante. También el lenguaje que utilizas, Diana, es bastante enriquecedor y sobre todo, como dices, lo humanizaste para que lo pudiéramos entender. Te agradezco mucho el tema, la verdad es muy interesante y compartirles rápidamente que igual desde que era muy pequeña mi papá nos enseñó a tener nuestros documentos en respaldo, no en digital,
pero sí tener cada uno de nosotros nuestras carpetas y en algún tiempo lo juzgué por para qué guardar todo, ¿no? Y ahora que tengo la conciencia de saber y tener como todo perfectamente bien organizado y para qué se esté el documento y que no tirarlo a la basura porque nos puede funcionar, híjole, es bien importante. Muchas gracias, Diana, de verdad, por esto que nos compartes y que pronto salga ya tu libro para que lo podamos adquirir también. Muchas Claro, gracias, buenas muchas noches a todas, gracias por tus palabras, Isis. a ti. Gracias, Isis. Te escuchamos, Daniela. Me quedé con el nombre de Isis. Adelante. Casi tocayo. Ay, muy buenas noches. De verdad es un placer estar aquí y escuchar a Diana. Es un honor muy, muy grande el que tengo. Reitero la felicitación porque es importante y sobre todo hoy día también añado a lo que comentábamos todas. Siento que también es muy revolucionario el conocerte y parte de conocerte implica no solo reconocerte a ti, sino la historia de quienes están contigo, de quienes vienen a bueno, tras de ti para que tú puedas seguir caminando y de quienes vienen, ¿no? Después de uno. Entonces, creo que esto también es muy revolucionario porque si bien el sistema nos tiene como de cierta manera en un control fijo, está como en nosotros y esta responsabilidad ciudadana de que ese control no ceda o no nos pongan aquí el pie en el cuello, ¿no? Como muchas veces lo hemos vivido. Eh, Siento que también, como decía Daniel, es importante porque generas un puente generacional. Ya lo decías, Janita, y retomo la parte del conversatorio en el comedor. O sea, yo me imagino la escena y sí está súper padre eso de decir, oye, si hacemos tiempo para ir al cine, para comer, para lo que sea, vamos a dedicar una tarde para sentarnos aquí todos juntos y a ver cuáles son tus documentos. O estas pláticas incómodas, ¿no? Que muchas veces no queremos hablar porque todavía se ponen tabú de, oye, si el día que yo falte, si yo muero, si me pasa algo, aquí está mi carpeta con justamente mis contraseñas de esto. O sea, confidencialidad, yo lo sé que a veces cuesta abrirse, pero es para también, como decías, no dejar desamparados a nadie y que puedan actuar muchas veces, porque esa información, como bien decías, el archivo ya no es solo un papel, existimos también que ahora en el metaverso y en toda esta ¿no? diversificación de medios, y ahí también es una imagen, y ahí también existimos. Entonces, ¿qué pasa si tú dejas de existir y todo eso ahí sigue interactuando? Es un poco raro también, inclusive, ¿no? Entonces, pues nada, a partir de ahora creo que también esa conciencia de hacer mi archivo a mayor conciencia, saber qué tengo que tener y pues muchas felicidades, gracias por este espacio y ya, o sea, ya quiero que salga ese libro porque de verdad es un bien sumamente necesario. Muchas felicidades, Janita. Y gracias. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias, chicas, por animarse a participar. Nos encanta que también nos mencionen si les gusta, si no les gusta. Tengo también por aquí de espectadoras a otras futuras conferencistas que van a estar invitadas con sus temas y nos encanta que también nos puedan hacer llegar pues los temas de su interés. Quiero confesarles que, Dianita, yo la verdad estoy fascinada contigo porque la verdad justamente el que sea, bueno, más bien, el que tú seas una abogada tan accesible, que bajes ese lenguaje de una manera tan entendible, créeme que para mí fue como, ay, qué bonito, porque luego cada una desde su carrera usamos tecnicismos, usamos un lenguaje tan complicado y a veces también las personas no lo hacen llegar de una manera tan rebuscada que nos espantamos. Platicabas hace ratito tú el ejemplo del señor que guardaba sus documentos en una cajita pues porque sí, al final de cuentas no tuvieron esa educación de guardarlos, de tener como esa importancia de que estuvieran en buen estado y te llegan diciendo tantas palabras que luego pues no, nosotros no leemos esos libros, no es como que entendamos de esas, pues sí, al final son tecnicismos. ¿Y qué pasa? Nos espantamos o pensamos que es muy complicado cuando en realidad solamente es algo tan sencillo. Así que muchas gracias, Diana. Y también yo estoy como Daniela en espera de que salga ese libro para poder informarnos un poco más y nos encantaría que nos sigas nutriendo con estos temas para que pues desde tu lenguaje que es súper accesible, todos los que allí presentes pues podamos seguir aprendiendo de ti.
Gracias, Dianita. No sé si por Gracias, aquí Jenny. tenga alguna otra personita que tenga alguna pregunta. Ya revisé aquí en el chat, te están felicitando por estos temas. También, déjame por acá, tengo otro comentario. No somos solo lo que dice el discurso oficial, somos el relato. Bueno, justamente es Daniela lo que nos compartió ahorita en su, que abrió el chat. Muchas gracias, Dani, por escribirlo también aquí en el chat. Marta, adelante, tienes manita levantada. Si gustas prender tu micro, Marta. Marta Ortiz, te escuchamos. Y buenas noches. Quisiera saber dónde podemos conseguir el libro o dónde podemos ir sabiendo un poco más sobre la información que nos acaba de proporcionar la expositora para en lo que sale o en lo que está de modo accesible, haciendo nuestro archivo y tener todas las cosas en orden. Claro que sí, Marta. Diana, si gustas compartir tus redes sociales o aquí en el chat colocar tu número para que podamos tener acceso a que en cuanto tú nos digas ya, chicas, Voy a ir a colocar mi buscarlo. número porque estoy actualizando mis redes sociales para que no sea como Diana Esquivel, sino como el método raíz. Yo espero que ¿Vale? en breve, de verdad, ya el libro salga y sí voy a plantear una serie de talleres para empezar a asesorarlos, para empezar a ayudarlos y empezar a concientizarlos y que ustedes puedan empezar a trabajar en su propia vida. Les voy a poner aquí mi celular. Ok, muy bien, muchas gracias. Para quien quiera tomar acá el numerito está en el chat. Y no sé si alguien tenga alguna otra pregunta ¿Y se o llama ella? quiera, ¿Cómo? es Diana Esquivel Arriola. Y el libro se llama Método Raíz. Gracias. Perfecto. Bueno, para las que todavía no han prendido cámara, también vamos a ir invitándolas a que se acerquen. No sé si estén haciendo actividades por ahí o trabajando. Eh, Vamos a tomarnos una fotito de cierre antes de que podamos finalizar este conversatorio, justamente para que sigamos invitando a más personas a que se conecten a estos conversatorios. Créanme que como siempre lo decimos, esto es un caldo de pensamientos porque estamos aprendiendo mutuamente. Hoy aprendimos de Dianita, mañana posiblemente de Elvira, de Miriam, de Isis, por acá también ya muy pronto Jimena. Así que bueno, chicas y chicos, porque a veces andamos también con la familia ahí escuchando, ¿verdad? Jenny, déjame Vamos, hacer rápido un estudio de mercado con la audiencia, porque es claro que una idea sí. que traigo y que es para los jóvenes. Ustedes saben que Perfecto, los Diana. jóvenes de hoy, pues ya no quieren ayudar en las labores que tienen que ver con el tema doméstico, porque estudian o porque no quieren o porque les cuesta trabajo que su mamá les enseñe o por sin fin de situaciones. Parte del método raíz es reivindicar esta situación. Quiero que sepan que para el método raíz no se llama hacer qué hacer, se llaman saberes ancestrales de supervivencia. Desde antes de la colonia, nuestros aztecas, ahora sí, nuestra gente enseñaba estas labores de supervivencia. No es que lo vayan a hacer toda la vida, es para que en un momento determinado de catástrofe, de situación compleja, de que nadie se los puede hacer, ellos sepan por lo menos hacer algo para sobrevivir. Entonces, recuerden esto, me gustaría saber más adelante si les interesaría que se armaran unos talleres para que, si ustedes no les pueden enseñar, nosotros les enseñamos, porque al final de cuentas, aquí sería lo que tú debes aprender a hacer porque Google no puede hacer por ti. Entonces serían saberes que no tienen que ver por denostar a nadie, son saberes de supervivencia y son oficios ancestrales, no es qué hacer. Aquí en el libro los llamo yo madre raíz y padre raíz. Si nosotros hablamos a nivel internacional sobre sostenibilidad, pero nuestros hijos no son sostenibles en su día a día, entonces estamos fallando en algo como sociedad. Podrían ser talleres divertidos donde aprendan a sobrevivir. No es porque lo vayan a hacer todo el tiempo,
es porque lo pueden hacer en tiempo, que no tengan quien lo haga por ellos. Entonces, nada más es una pregunta que me gustaría saber si les suena interesante, si les hace sentido, si les resuena, para que nuestros jóvenes se integren a esta parte de saberes ancestrales. Y así se llaman porque vienen de nuestros ancestros, no es qué hacer, es método de supervivencia, para que ellos en un momento determinado que no esté su mamá, que no haya nadie, puedan subsistir. Porque si ellos no ordenan su interior, su vida, su espacio, todo lo demás va a ser caótico. ¿Qué opinan, chicas? Por acá dicen interesante, qué interesante. Y aquí tenemos manitas levantadas, que sí. Excelente. Dicen sí, sí, por favor. Ah, sí, sí, sí. Ok, perfecto. Muy bien, chicas. Pues ahora sí las invito a que prendan su cámara. Dice por acá, ¿nos puede poner una última vez el mapa? Sí, Dianita, si nos puedes compartir. Nada más déjenme primero tomar la foto. Prendan sus cámaras. Se escuchó un ladrillazo, fue mi teléfono. A la cuenta de tres, tomamos fotito. Ah, qué guapas. Muy bien. Una, dos. Perfecto. Y Dianita, si nos apoyas a compartir por acá el mapa del método raíz. Acuérdense, muchachas, comprar un foldercito o tenerlo en una cajita. Ya vieron que hasta en cajita de zapatos podemos guardar los documentos, pero si pueden en un foldercito para que no se arruguen y tenerlos a la mano, nada de está en el archivero que está lleno de papeles tras papeles, no, dejarlo algo a la vista y inclusive si se puede dentro de una bolsita de plástico y en un foldercito, porque, bueno, en el caso de México, pues son terremotos, pero hay otros lugares donde se inunda o hay goteras en casas, entonces mejor tenerlos bien resguardados. Por acá, si quieren tomar un screenshot, ya tenemos el mapa del método raíz en pantalla. Muchísimas gracias, Dianita. Perfecto, pues vamos finalizando nuestro conversatorio. De verdad, muchísimas gracias por conectarse, por su tiempo, que es muy valioso. Seguimos aprendiendo. Si no hay ninguna duda, alguna otra pregunta, pues nos vamos despidiendo aquí. Muchísimas gracias, Diana, de verdad, por compartir este conocimiento. Vamos a despedir a Dianita con corazoncitos aquí en pantalla. Muchísimas gracias. Espero y les haya gustado, que lo Muchas hayan gracias. disfrutado y de verdad sigamos multiplicando toda esta información. ¿Podemos ver la repetición en algún lado? Y se va a subir en la semana en Humanízate México en YouTube. Ahí sin problema pueden estar viendo algunos de los temas que tenemos. Y el día de mañana los esperamos también con otra invitada especial que vamos a platicar. Déjenme les digo de una vez el tema para que nos acompañen. Mañana va a ser a las 8:30 de la noche nuestro conversatorio, un poquito más tarde. Muchísimas gracias. No lo tengo, mañana lo voy a publicar. Bueno, les paso a los grupos el nombre de nuestra invitada, Marta, y su tema para que puedan acompañarnos también, que va a estar muy bueno. Chicas, muchísimas gracias, nos despedimos, que descansen, bonita noche. Jime, gracias por estar aquí. Isis, Daniela, Dianita, gracias. Gracias, buenas noches. Vero, gracias, gracias chicas. Gracias, buenas noches.
Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Que estén bien, chicas, descansen. Gracias, buenas noches. Gracias, Carmen, que estés muy bien.